que yo muchas veces voy a decir NAT, refiriéndome a la biología. ¿Se me escucha bien, no es cierto? Refi- Sí, sí, doctora, se le escucha bien. Refiriéndome a la biología molecular, que es Nucleic Acid Testing. Es el testeo, el- el estudio de los ácidos nucleicos. Antes quiero comenzar por discutir con ustedes y definirles brevemente lo que es una infección transmisible por transfusión. Yo sé que muchos de ustedes no están en banco de sangre, pero nosotros podemos definirla como la transmisión de todo agente infeccioso a partir de un hemocomponente hacia un huésped susceptible. Casi siempre son endógenas, pero en algunas ocasiones esas transmisiones son exógenas. Es endógena, perdón, cuando el donante, la infección está presente en el donante, imaginemos una hepatitis viral, HIV, Chagas, etcétera, y exógena por contaminación bacteriana durante el procesamiento de los hemocomponentes. Perdón. Tenemos distintas categorías para definir una infección transmisible. Casi siempre, cuando uno piensa en una infección que se transmite por transfusión, es aquella que da lugar a una infección crónica, por ejemplo, retrovirus, hepatitis virales, enfermedad de Chagas, en las cuales el donante puede haber sido asintomático o haber presentado una enfermedad aguda, pero luego posteriormente se siente bien durante años, por ejemplo, con una hepatitis C, un HIV, después de la infección. Y en ese momento dona sangre y evidentemente transmitiría la infección a un receptor de dicho componente. Pero también, y vamos a discutirlo un poquito al final, se dan el caso de infecciones que tienen un periodo muy corto de viremia, luego se resuelve, por ejemplo, hepatitis A, arbovirus como Zika, virus del oeste del Nilo, dengue, etcétera, tienen una fase aguda con viremia, no hay fase crónica, pero hay tanta cantidad de personas infectadas, por ejemplo, durante un brote de dengue, por ejemplo, que hace que esto sea un riesgo de transmisión. Y en este caso, el donante va a presentar solamente, cuando es infeccioso su sangre, ácidos nucleicos. Si podemos detectarlo solamente por técnicas de biología molecular, mientras que vamos a ver que las otras se pueden detectar tanto por técnicas serológicas, por marcadores serológicos, como por biología molecular. ¿De acuerdo? Entonces, estos son las dos categorías de infecciones transmisibles por transfusión. Y en cuanto a las intervenciones que nosotros podemos tomar para minimizar el riesgo transfusional, el riesgo de que una persona adquiere una infección luego de una transmisión, es seleccionando al donante. Lo ideal es tener donantes voluntarios y de repetición porque es gente concientizada y tiene menor prevalencia de infecciones, hacer una buena entrevista médica con un cuestionario. No vamos a ahondar en esto porque es otro tema, pero eh, quería explicarles que no solamente es importante tener muy buenas técnicas de tamizaje, pruebas de alta sensibilidad, sino otros factores también como selección del donante, la entrevista. En cuanto a las técnicas de tamizaje, que hoy vamos a hablar del NAT, es a través de marcadores serológicos, antígenos o anticuerpos y técnicas de biología molecular. También hay que tener en cuenta los datos epidemiológicos de la zona, no es lo misma, no es de misma relevancia, ya que mencionamos hoy la enfermedad de Chagas en países como los nuestros, que en países, por ejemplo, europeos, ¿sí? Va a ser mucho menor. Y el cumplimiento, esto es muy importante, de las buenas prácticas, ¿sí? Entre ellas, que el donante, posteriormente a la donación, informe cualquier problema que tenga, seguir todas las normas de buenas prácticas en cuanto a la trazabilidad y a todos los procedimientos operativos que tomemos. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar, luego de esta pequeña introducción, a hablar sobre las técnicas de biología molecular, comenzando con el tema de que a pesar de que nosotros estemos realizando tamizaje de marcadores serológicos, que es lo que es obligatorio y todo el mundo hace, aunque nosotros veamos anticuerpos para HIV, para hepatitis, etcétera, de todas maneras puede existir transmisión de sangre infectada al receptor, la mayor parte de las veces por el periodo de ventana, pero también puede ser por donantes asintomáticos en las llamadas infecciones silentes, porque el donante esté infectado con un mutante o una cepa rara que no sea detectada por los métodos serológicos o por errores de laboratorio. Yo les cuento que si nosotros llevamos bien a cabo las buenas prácticas y tenemos una buena gestión de calidad, que ese también es un tema muy interesante para hablar, los errores son mínimos. O sea, por supuesto, hay errores porque los humanos vamos a cometer errores, pero tenemos todo un mecanismo que permite minimizarlos. ¿De acuerdo? Entonces, la mayor parte
de los casos de transmisión, aunque la serología sea negativa, es por el periodo de ventana, pero existen otros riesgos también. Entonces, ustedes ya saben, cuando nosotros tenemos como indicadores de la infección la aparición de primero los ácidos nucleicos, también el antígeno un poquito después, luego los anticuerpos, en una primera instancia la IgM, luego aparece la IgG, que permanece presente. Si la infección se resuelve, se van a dejar de detectar los ácidos nucleicos, la carga viral se va a negativizar, y en la infección crónica vamos a tener presencia de marcadores de ácidos nucleicos. En cuanto a la definición de prevalencia, es importante que sepamos que no es lo mismo, mucha gente confunde a veces prevalencia con incidencia y lo dice indistintamente. La prevalencia es como una foto, ¿sí? Es el número de casos de una infección o de una enfermedad en un determinado momento, en un punto en el tiempo, en una población específica. Por ejemplo, yo puedo hablar de la prevalencia de hepatitis C en el banco de sangre o en los bancos de sangre de la ciudad de Buenos Aires, o en el banco de sangre de mi hospital, o en el país de Bolivia. ¿Sí? Uno habla de la prevalencia, es un porcentaje, es cuánta gente está enferma o infectada sobre el total de la población. ¿Sí? O sea que es el número de personas con una infección o una enfermedad sobre el total de las personas en una población determinada. Eso es la prevalencia. Mientras que la incidencia es el número de casos nuevos de esa infección o de esa enfermedad en un periodo de tiempo determinado y en una población específica. Y nosotros esta incidencia podemos determinarla cuando hacemos pruebas de biología molecular en el banco de sangre, porque vamos a encontrar personas que están en periodo de ventana, o sea que tiene una infección muy reciente, que ahora vamos a discutir de qué se trata el periodo de ventana, y sería un nuevo caso, ¿sí? Con esta fórmula, que es el número de personas que han desarrollado la infección o la enfermedad en un periodo de tiempo sobre el promedio de las personas en la población, ¿sí? Esa es la diferencia entre prevalencia e incidencia. Y también vamos a definir lo que es el riesgo residual, que es la probabilidad de que una unidad sea infecciosa y sea donada en el periodo de ventana antes de la seroconversión, antes de que nosotros podamos detectar dicha enfermedad con las técnicas serológicas. Y este riesgo residual va a estar relacionado directamente con ¿qué? Con la incidencia en esa población, o sea, cuantos más casos nuevos haya, y en la longitud que tenga el periodo de ventana. Ahora vamos a discutir que cada infección viral tiene periodos de ventana con diferente longitud. Entonces, para definir este periodo de ventana del cual ya estuvimos hablando, es sencillamente el lapso durante el cual un donante está infectado, pero los resultados de la búsqueda de los marcadores serológicos son negativos. O sea, nosotros utilizamos una buena técnica, trabajamos muy bien, pero va a haber un momento, un tiempo en el cual el donante es capaz de transmitir la infección, su sangre es infecciosa, pero nosotros no podemos detectar los marcadores. Sí que está representado en esta curva donde nosotros acá tenemos, a partir del momento de la infección, creo que ven el mouse que estoy marcando, a partir del momento de la infección, comienzan a detectarse después de un tiempo los marcadores serológicos, cuando hay una cantidad suficiente. Luego, al aparecer los anticuerpos, o sea, la reacción inmune, el positivo serológico, se van a neutralizar parte de los marcadores virales que van a disminuir, pero en este momento detectamos tanto por técnicas serológicas como por técnicas de biología molecular, pero durante el periodo de ventana no podemos detectar dicha infección por las técnicas serológicas. Bueno, acá este es un trabajo de Schreiber y colaboradores muy viejos, del año 96, es un trabajo clásico. Ellos, trabajando sobre más de 2 millones de donaciones, pero de más de 500.000 personas, porque trabajaban con donantes de repetición, estimaron los periodos de ventana de los distintos marcadores que nosotros tenemos en el banco de sangre. Yo les voy a comentar, yo voy a hablar de días, que la ventana es de tantos días, que esto es de tanto tiempo, pero por supuesto todo va a depender de la población que estemos estudiando, de los métodos que estemos utilizando,
del agente viral, pensemos que estamos ante algo biológico, entonces yo les puedo decir 70 días, pero por supuesto sabemos que es alrededor de ese tiempo, ¿de acuerdo? Porque a veces cuando yo pongo las tablas, después alguno me dice, no, pero acá dice tantos días, pero después, bueno, los números por supuesto, tienen una variabilidad que va a depender tanto de la variabilidad del virus que se trate, de la variabilidad del huésped y de la variabilidad de las técnicas que estamos estudiando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, como les decía, Schreiber y colaboradores estimaron que el periodo de ventana para el virus de la hepatitis C es de alrededor de 70 días, o sea que una persona durante 70 días, desde que se infecta hasta que nosotros podemos detectar sus anticuerpos, es capaz de transmitir la infección. Miren la importancia que tiene esta longitud del periodo de ventana, que realmente es muy importante. Bueno, luego, para el virus de la hepatitis B, para la detección del antígeno de superficie de la hepatitis B es de alrededor de 56 días, y para la detección de anticuerpos anti-HIV con las técnicas ya de última generación, porque la ventana fue variando, es de alrededor de 22-23 días. Esto, por supuesto, va a depender también de qué técnica estamos utilizando, si son técnicas de tercera, de cuarta generación. Cuando las técnicas eran de segunda y de primera generación, la longitud del periodo de ventana era mucho mayor, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, alrededor, para tener una idea, alrededor de 23 días, 22 días para HIV, 55, 56 para antígeno de superficie de hepatitis B y 70 días para el virus de la hepatitis C. ¿Y cuál es el riesgo atribuible al periodo de ventana? Como les decía, la mayor parte de ese riesgo, de esa chance de transmitir la infección, es por el periodo de ventana, que es del 90% para el virus de HIV y hepatitis B, y es un poco menor para el virus de la hepatitis C debido a las infecciones silentes. Bueno, ¿qué pasa cuando nosotros usamos técnicas de NAT, de biología molecular, y también de antígeno para hepatitis C o de antígeno P24 para HIV, aunque en un menor grado? Vamos a correr esa curva. No sé si acá tienen la misma gráfica que habíamos visto la vez pasada, con un periodo de ventana, luego acá se comienza a detectar la positividad serológica, pero cuando hacemos detección de ácidos nucleicos, lo vamos a detectar más tempranamente, ¿sí? También con antígeno. Técnicas para detección de antígeno viral para el core de hepatitis C y para P24 de HIV. Entonces, acá tenemos que hemos disminuido el riesgo de transmisión, pero siempre hay un periodo, que en este caso para el de las técnicas de biología molecular se denomina periodo de eclipse, en el cual no vamos a poder detectar tampoco el marcador, ¿sí? Pero convengamos en que es mucho más beneficioso para disminuir el riesgo de transmisión. ¿Cómo definimos el periodo de eclipse? Es el periodo dentro del periodo de ventana durante el cual no hay evidencias de infección tampoco por técnicas de biología molecular. Entonces, debido a la existencia de esa fase de eclipse que es no virémica, nunca vamos a cerrar el periodo de ventana, independientemente de la sensibilidad del método de NAT. Por supuesto, cuanto más sensible sea el método, mayor va a ser la disminución de ese periodo. ¿Todo bien hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Les parece que sigamos adelante? Si no tengo ninguna duda, seguimos. Seguimos, doctora, no hay consulta en el chat. Bueno, espero que haber sido claro y no haber hablado demasiado rápido. Yo trato de hablar lento porque siempre me entusiasmo y acelero. Bueno, entonces, ¿cómo es el periodo de ventana para los distintos virus transmisibles por transfusión? Los más importantes, no son los únicos, pero son los que se testean. Yo acá les represento cuánto dura la ventana, que eso se recuerdan que ya los discutimos. Bueno, en este caso puse 16 porque últimamente se están usando técnicas de cuarta generación, ¿sí? Que la va a cortar aún más. Es de alrededor de 16 días con técnicas de cuarta generación para el HIV, de 70 para el C y de 56 para el B. ¿Cuánto se reduce por NAT? Y entre 10 y 15 días para HIV. Miren para hepatitis C. No recuerden, por favor, estos números. Yo se los traigo como para que tengamos una noción de los valores. Alrededor entre 41 y 60 días para hepatitis B. Solamente entre 5 y 6 días para B. Ahora vamos a ver por qué. ¿De qué depende que en algunos casos sea mucho más importante aparte de la longitud del periodo de ventana? Depende de la duplicación viral.
La duplicación viral para el virus de hepatitis C es muy rápida, ¿sí? De 0,3. Entonces, ahora vamos a ver que vamos a tener una carga viral mucho más alta durante el periodo de ventana por el alto grado de duplicación. Es intermedia para el virus de HIV, de 1 por día, con una carga viral entre 2 a 7, de 10 a la 2 o 10 a la 7, y es más lento de 4 días para el virus de la hepatitis B. Entonces, en el caso de la hepatitis B, nosotros podríamos decir que no es tan beneficioso, aunque sí lo es, pero no tanto como para otros virus, para C y para HIV, la realización de estas técnicas de biología molecular. Además, ahora vamos a discutir que lo que se realiza para estas técnicas es pools de muestras, cosa que nunca se debe realizar en serología. Pero como son técnicas tan sensibles y debido a la complejidad de la misma, y ahora vamos a discutir un poquito más cuando hablemos de los pools, no es tan beneficioso hacer pools para el virus de la hepatitis B, porque como ven, debido a la baja carga viral por la lenta replicación viral, no es tan alta la posibilidad de reducción de días por NAT. ¿De acuerdo? Ahora vamos a explicarlos uno por uno. ¿Cuáles son las fases de la infección viral y la implicancia en la transmisión? Primero, como ya habíamos descrito, tenemos una fase de eclipse. Recuerdan que la habíamos descrito recién, que es la replicación inicial en el sitio de entrada y en ese momento hay transporte a órganos o tejidos target o blanco, entonces no la detectamos en plasma. Ahora vamos a ver un gráfico. Luego hay un incremento viral temprano que se llama fase pre-ramp-up. El método, el grado luego, la fase de ramp-up, que es cuando hay una gran producción viral y va creciendo en forma exponencial. Luego, cuando comienza la respuesta inmune adaptativa, o sea, los anticuerpos, va a suprimir en parte la replicación viral, va a haber una neutralización y se produce un plató o meseta y posteriormente un decrecimiento. El equilibrio se llama set point y en el caso de que la infección viral se resuelve, se limpia el virus en forma eventualmente completa, aunque también puede hacerlo en forma intermitente, como pasa sobre todo con el virus de hepatitis C. Y acá lo tienen en una curva, ¿sí? Primero tenemos la fase de eclipse, luego la fase de pre-ramp-up, la fase en donde el virus va creciendo exponencialmente, que es la de ramp-up. Cuando comienzan a aparecer los anticuerpos, tenemos una fase de plató, y luego la viremia va a ir decreciendo, ¿de acuerdo? En el momento en que aumentan los anticuerpos, ¿de acuerdo? En la fase convaleciente podemos tener o no replicación viral. Si existe una recuperación, no la tenemos, y en algunos momentos, como les dije, puede haber una pequeña recuperación intermitente. Entonces, en esas primeras fases, antes de que aparezcan los anticuerpos neutralizantes, la infectividad es mayor. Les vuelvo a la diapositiva de nuevo, van a ver que la carga viral es mayor en el periodo de ventana. ¿Por qué? Porque todavía no hay anticuerpos que los van a neutralizar, ¿de acuerdo? Entonces es una fase muy peligrosa. Entonces, esta es la tablita que les puse hace un ratito, porque vamos a ir hablando de cada uno de los virus. Vamos a comenzar con el virus de la hepatitis C, en donde les dije que la duplicación era muy alta. Miren para la hepatitis C cómo es esta fase de ramp-up. Es súper abrupta, es como una pared, ¿sí? ¿Por qué? Porque el virus va replicando muy rápido. Y es así como, si nosotros hacemos técnicas de pools de NAT o técnicas individuales, vean que no hay demasiada diferencia. ¿Por qué? Porque el virus replica muy rápido, ¿de acuerdo? Luego tenemos una fase de plató y cuando comienzan a aparecer los anticuerpos, disminuye la carga viral, ¿de acuerdo? Vamos a ver ahora, les traigo la misma tablita, qué pasa con HIV, en el cual la duplicación viral no es tan importante, tan rápida. Esa fase de ramp-up tiene un poco más de declive, es un poco más suave, no es como en la hepatitis C que veíamos acá que era tan abrupta. ¿Por qué? Porque el virus va replicando en forma más lenta. Y acá sí hay más diferencias si realizamos NAT en forma individual que si realizamos pools. Ven que se detecta un poco antes y aún mucho antes si utilizamos la técnica de antígeno P24, que actualmente está ya incorporada en todos los métodos de tamizaje para HIV
en el cual detectamos antígeno y anticuerpo. Y acá es como van apareciendo, perdón, como van apareciendo los anticuerpos. Primero, los de, cuando usamos técnicas de cuarta generación ya estamos detectándolos acá. Cuando usamos las de tercera, que son técnicas que utilizan IgM, por eso también acortan el periodo de ventana. Segunda, o en su momento cuando eran las de primera generación. O sea que vieron que el periodo de ventana para HIV fue variando, por supuesto. Pero más que nada quería mostrarles la dinámica de detección de los marcadores. Nuevamente la tablita de siempre para recordarles que en este caso la replicación del virus B es muy lenta, y acá tenemos como todavía es más abrupta, y en este caso sí, cuando uno realiza el NAT individual lo reduce hasta 31 días, pero cuando se realiza en forma de pools, recién aparece, es detectable al día 56. Luego aparece el antígeno de superficie, el anticuerpo anticore y las transaminasas. Bueno, vamos a discutir un poquito ahora cuáles son las desventajas técnicas y económicas iniciales que hubo cuando se comenzaron con las técnicas de biología molecular en bancos de sangre. Primero se necesitaba personal entrenado para estas técnicas que son más complicadas. Luego, los ensayos comerciales en ese momento estaban automatizados parcialmente, entonces era muy complicado realizar estas técnicas en forma individual. Se necesitaba también una gran cantidad de espacio físico y una circulación unidireccional de los materiales para evitar las contaminaciones. Se necesitaba un lugar donde se hagan los distintos pasos. Además, mucho tiempo. ¿Por qué? Porque las técnicas no estaban automatizadas. Y por supuesto también el costo. Entonces, por todas estas características, perdón, por todas características, se comenzó a utilizarla en pools. Vuelvo a repetir, esto no se debe de hacer ni se puede hacer con las técnicas serológicas. Entonces, ¿cuáles son los antecedentes del control de NAT? Ya en el año 96, David Kessler de la FDA en Estados Unidos comenzó a ver la importancia de implementar estas técnicas en donantes de sangre. En el año 97, el Instituto Paul Ehrlich en Alemania, por datos que había habido en la Cruz Roja de Westfalia en el año 96, ya comenzó a indicar la utilización de técnicas de biología molecular. Miren cuántos años atrás. Y también la agencia francesa comenzó a manifestar la necesidad de implementarlo. En los datos de la Cruz Roja de Westfalia, lo que había sucedido era que se había producido por una producción de hemoderivados el contagio de muchos pacientes con gamma globulina. Luego, un evento muy importante para los antecedentes para NAT fue dado por el Comité del Medicamento Europeo, que había estipulado que todos los derivados de plasma tenían que sí o sí haber sido estudiados para el ácido nucleico del virus de la hepatitis C, por esas infecciones que se habían producido en los receptores de inmunoglobulinas que les había comentado recién. Y como Estados Unidos exportaba productos sanguíneos a Europa para fabricación de sus hemoderivados, no iban a ser posible su aceptación si no tenían estas técnicas ya implementadas, ¿de acuerdo? O sea, como que comenzó en Europa, pero se trasladó también a los Estados Unidos. Es así como en febrero del año 99 la FDA, la ABB, que es la Asociación Americana de Bancos de Sangre, estipuló que los donantes de sangre deberían ser estudiados con técnicas de biología molecular para HIV y para virus de hepatitis C. Por eso crearon grupos de trabajo junto con otras instituciones como el NIH, la CAP, que es el Colegio de Patólogos Americanos, la Cruz Roja Americana, etc. Y logró incorporar una primera fase que consistía en implementar el requerimiento europeo para los productos manufacturados a partir de plasma, como ya discutimos hace un ratito, y una segunda fase, ya aplicarlos en el banco de sangre. ¿De acuerdo? Entonces comenzaron a trabajar este asunto. Yo acá les dejo un montón que lo pueden leer si les interesa, en regulaciones de la FDA, que va a ser muy aburrido que yo se los lea, que comenzaron el año 1999 con sus famosas guías para la industria, para validar distintos métodos de NAT para tamizaje.
fueron surgiendo distintas metodologías a lo largo de los años, como les describo acá. Siguen nuevas guías, combinando guías anteriores, señalando qué pruebas se deben realizar, etcétera, etcétera. No los quiero aburrir leyéndoles todo esto, pero para el que le interesa puede buscarlas directamente en la FDA, cuáles ensayos se fueron aprobando con el tiempo, etcétera, etcétera. En la actualidad existen dos métodos aprobados por la FDA para trabajar en bancos de sangre, uno de ellos que es el PCR de la marca Roche y otro de Chiron, el Proclates, que es una técnica de TNA que luego vamos a describir. En los distintos países hay países donde existe solamente uno de ellos, por ejemplo en Argentina en un principio hubo uno de ellos, luego el otro. Esperemos que estén los dos juntos porque es mejor que existan mayores tecnologías como para poder competir en calidad y en precio, pero hasta ahora son dos las técnicas aprobadas por la FDA. Y vamos a discutir, si les parece, si no tienen ninguna duda hasta ahora, algunos temas relacionados con los pools que les comenté que se realizaban o se realizan justamente para abaratar costos y por problemas en automatización. Esos problemas de automatización, por suerte, ya se resolvieron. En un inicio la industria utiliza, y todavía lo sigue haciendo, o sea, para técnicas de biología molecular en la industria de hemoderivados, los pools son muy grandes. ¿Por qué? Porque son muestras que ya vienen testeadas por los bancos de sangre, es material que luego se va a proceder a inactivación, entonces ellos pueden utilizar pools grandes, cosas que nosotros en el banco de sangre no estamos habilitados. Bueno, como les decía, los primeros pools fueron de 500 muestras, luego en Alemania se comenzó muy tempranamente, ya en el año 95 había bancos de sangre que hacían biología molecular, con los llamados mini pools de 96. Imaginen ustedes que para ellos un mini pool ahora tiene una cantidad de muestras que es demasiado grande para pensarlo ahora, pero en ese momento ellos hacían todo muy artesanal, no tenían las técnicas automatizadas y no podían hacerlo en pools más pequeños. Luego, gracias a los avances de la industria, los pools se fueron haciendo cada vez más chicos y en la actualidad son de 6 o 16. Nosotros en Argentina usamos una técnica validada para 6 muestras que forman en pool, o aún con esa tecnología ya automatizada, si la cantidad de muestras lo permite, se puede realizar el NAT individual. Entonces yo lo voy a llamar individual, lo van a ver escrito como ID, y pool como MP. ¿Y qué más les iba a decir? Hay casos en que la carga viral es tan baja, lo vamos a discutir luego más al final de la clase, para algunos virus emergentes, en los cuales es necesario hacerlo en forma individual, ¿de acuerdo? Porque si no, muchos se nos van a escapar. Bueno, entonces, ¿cuáles son las consideraciones para la realización de estos pools? Primero, obviamente, cuando el pool es grande, va a realizar menor cantidad de ensayos, y esto va a tener una limitación en el costo, está dado por la limitación en el costo y la automatización, como ya estamos discutiendo. Por supuesto, esto va a dar lugar a una disminución en la sensibilidad de la técnica. Nos va a bloquear un mayor número de componentes. En un principio en el hemocentro se hacían pools de 48, de 96. Cuando se bloqueaba un pool, imaginen ustedes, quedaban bloqueadas casi 100 unidades de sangre, hasta que se resolvía. Es realmente un tema, les cuento más que nada, las que no trabajan en banco de sangre, los que sí trabajan lo saben, no podemos tener gran número de unidades bloqueadas porque la sangre se necesita, sobre todo algunos hemocomponentes, se necesitan con mucha urgencia. Entonces yo no puedo decir, acá tuve 100 donantes, se bloqueó por el pool y bueno, espérenme a que lo resuelva 3 o 4 días, porque la sangre se necesita, ¿de acuerdo? Lo mismo pasaba cuando había sustancias interferentes. En todos estos métodos se utiliza un control interno. A veces que un plasma tenga alguna sustancia interferente contra el control interno iba a hacer que se bloquee todo el pool. También hay que considerar el método de puleo. En algunos casos lo que se hacía, yo había estado en Alemania, en la Cruz Roja, y como ellos tenían casi todos eh, donantes voluntarios, lo que hacían con los que no lo eran, primero les hacían la serología, mientras que a los que eran voluntarios se les hacían simultáneamente con la serología para no perder tanto tiempo. En los voluntarios era muy raro tener un pool bloqueado, y era
más frecuente en los que donaban por primera vez, entonces removían las muestras serológicamente reactivas en algunos casos. O sea, se los cuento como distintas estrategias, ¿de acuerdo? Porque también lo que se puede hacer es largar primero la serología y a los que son reactivos, recién en ese momento, quitarlos del estudio de biología molecular y hacer los pools. Pero como les digo, todo va a depender de la cantidad de donantes que tengan, del tiempo que se dispongan. De todas maneras, también hay que tener en cuenta algoritmos para resolver esos pools, algoritmos para confirmar los positivos y métodos de concentración. Todo esto, como les dije, es histórico porque por suerte ahora estos pools son mucho más pequeños. Entonces, al ser más pequeños, ya no importa tanto si se bloquean 6 como cuando se bloqueaban 96. Entonces podemos largar, nosotros largamos simultáneamente la serología y la biología molecular. Entonces, en ese momento los pools, si eran negativos, se liberaban las unidades y los reactivos se hacían pools más pequeños, hasta llegar a muestras individuales y se iban liberando las negativas hasta descartar la reactiva. Como lo ven, es algo muy trabajoso. Y como les dije, en la actualidad, al haber sistemas automatizados y dos plataformas que son aprobadas por la FDA, que además están aprobadas para pools de 6 a 16, es todo más sencillo. Y aparte les agrego que estas plataformas detectan simultáneamente ácidos nucleicos de HIV, C y B. O sea, en un solo tubo nosotros estamos detectando los 3 marcadores. Y acá tenemos, por supuesto, sacado de distintos trabajos, cómo se reducía el riesgo de transmisión con el distinto tamaño de los pools. Cuando el pool era muy grande, por supuesto se reducía mucho menos que con pools más pequeños, con una reducción casi total. Estas plataformas automatizadas también permiten, como les dije recién, la realización individual, que es recomendado en algunos casos, por ejemplo, para el virus del oeste del Nilo, que es un virus emergente que ha surgido en los Estados Unidos y que tiene una carga viral muy baja. Entonces, ellos, con algoritmos determinados, cuando hay una alta población infectada, cuando los brotes son muy importantes, hacen el testeo en forma individual. Y a veces, cuando están un poco más seguros, la FDA lo va reglamentando, hacen pools. En Canadá, por ejemplo, el estudio de virus del oeste del Nilo es siempre en forma individual. O sea que, bueno, resumiendo, se utiliza para los casos en que la carga viral es baja, para evitar la pérdida de detección de unidades que son positivas. Bueno, ¿cuáles son las ventajas del estudio individual? La consistencia con los ensayos serológicos, que no tenemos que validar ningún algoritmo de puleo, por supuesto, una mejor sensibilidad y especificidad, una restricción también, si hay una muestra que tiene un inhibidor endógeno, se va a bloquear solamente esa muestra, que ya los protocolos están establecidos para identificar al donante, repetir y confirmar como con la serología, y sobre todo, los que están en banco de sangre lo van a entender muy bien, la liberación de productos. No tenemos que estar bloqueando gran cantidad de unidades. Bueno, les cuento que hay trabajos publicados que vieron que, a pesar de realizar NAT, hubo transmisión de infección de HIV y luego ellos haciendo un seguimiento, por ejemplo, este caso de Singapur o el de Delaware y colaboradores, vieron luego, testeando en forma individual cada uno de los componentes del pool, que si lo hubiesen hecho en forma individual, se hubiese evitado esta transmisión. Son trabajos bastante viejos y en ese momento los pools eran bastante importantes. Lo mismo pasó con virus de hepatitis C, que habían visto la transmisión, en este caso, de unidades que eran negativas en pools de 48, luego el donante se lo convirtió, pero en el interín esas unidades fueron transfundidas y transmitieron la infección a otros pacientes. Y otra cosa muy importante que les quiero decir, es que en algunos casos se han detectado, nosotros hemos tenido también en el Hemocentro, casos negativos por técnicas de biología molecular, pero que fueron positivos por serología. Nosotros hemos tenido un donante, se los cuento muy rápido, que daba muy alta la serología, daba negativa la biología molecular, nos preocupamos, repetimos todo, usamos otros métodos, seguía dando positiva la serología, negativa la biología molecular, y bueno, luego descubrimos que se trataba de una persona que había sido tratada, que pensó que por estar tratada estaba curado de HIV, cuando no es así, y donó sangre igual, o sea,
tenemos que tener un uso balanceado de métodos moleculares y serológicos. A veces se piensa que por hacer biología molecular me puedo relajar con las técnicas serológicas, pero no es así. Debemos usar siempre técnicas de alta calidad. En el caso de este trabajo de Foglierini y de Müller, ellos habían visto que también que tenían la serología positiva y que las técnicas de biología molecular eran negativas, y eso se debía a que estaban infectados por variantes de HIV que no eran detectadas por los métodos moleculares. Sí, o sea que, repito, importante tanto la parte de detección serológica como la de biología molecular. Y acá les traigo un trabajo de Flavy y colaboradores, en el cual ellos vieron que la reducción por NAT, si nosotros usábamos técnicas serológicas solo para detección de anticuerpos, eran de entre 11 a 15 días, y para P24 entre 5 y 9 días, porque la detección por antígeno P24, por supuesto, reduce más el periodo de ventana que la de anticuerpos. Y acá hay dos trabajos hechos por Dodd y colaboradores, y Stramer y colaboradores, en muy buenas revistas, en Transfusion y New England. Les cuento que son los mismos autores, pero están en otro orden, son varios autores que han hecho estos dos trabajos, y ellos vieron que el riesgo, recuerden que habíamos definido al principio de la clase eh, el riesgo residual, o sea, la chance de transmitir una infección si uno utiliza solo técnicas serológicas, era en Estados Unidos de 1 en 2 millones, o 1 en 3 millones en este otro estudio que utilizó una mayor cantidad de donantes. ¿Qué pasa? El riesgo residual va a variar de acuerdo al país, a la región, a cómo seleccionemos a los donantes, etcétera, ¿sí? Yo no puedo extrapolar el riesgo que tienen Estados Unidos al de nuestros países, pero ellos vieron que con los donantes que tienen y con los métodos que utilizan, si no hubiesen hecho técnicas de biología molecular, hubiesen tenido una transmisión por cada componente, ¿no es cierto?, de la infección por HIV. Ellos vieron en más de 37 millones de unidades que tenían la serología negativa, 12 de ellas detectaron el virus por técnicas de ácidos nucleicos. Y de estas 12, 2 habían sido detectadas también por P24. Por otro lado, vieron que ninguna unidad que fue P24 positiva era RNA negativa. O sea, miren la gran cantidad de unidades y solamente 12 con técnica de biología molecular positiva y serología negativa. De todas maneras, estas 12 unidades, que se transforman en muchos componentes, porque cada unidad de sangre vamos a tener glóbulos rojos, plaquetas y plasma, pueden infectar a 3 pacientes. Y que, aunque uno pueda pensar que es muy poco, piensen que hubiese habido por lo menos un poco más 12 personas infectadas si no hubiesen realizado las técnicas de biología molecular. Les cuento que estos valores son mucho mayores en nuestros países, yo después les voy a dar datos comparativos nuestros. Otro dato importante es que en los donantes de primera vez era más de 4 veces mayor que en los donantes de repetición la posibilidad de detectar HIV por ácidos nucleicos, o sea que se vuelve a confirmar que lo ideal es tener donantes voluntarios de repetición. La prevalencia es mucho más baja. De acuerdo a esto, la FDA permitió discontinuar la detección de P24, aunque ahora está en realidad incorporada ya en las técnicas de cuarta generación, porque ellos hacen técnicas de biología molecular. Y ellos vieron ahora también entonces ese trabajo de Dodd y colaboradores, que se podía reducir realizando técnicas de NAT para virus de hepatitis C solamente con anticuerpos entre 50 y 60 días, como ya habíamos discutido. Y si utilizamos técnica de antígeno para hepatitis C, entre 2 y 4 días. O sea que la técnica de antígeno para hepatitis C es muy útil para disminuir el periodo de ventana. Yo se los digo porque si en sus países aún no están usando técnicas de biología molecular, es muy importante utilizar esta técnica, que es otro ELISA, que es fácil de implementar en la rutina de laboratorio, y si bien no es tan útil como la biología molecular, realmente entre 50 y 60 días realizándose un anticuerpo, pasar a 2 a 4 días es realmente maravilloso. Les cuento que en Argentina es obligatorio utilizar o técnica de antígeno o técnica
de NAT. Yo creo que en su país no, por lo menos hasta donde yo sabía, pero siempre lo digo, para mí no reemplaza la técnica de antígeno, la técnica de biología molecular, pero ayuda muchísimo en disminuir el riesgo. Bueno, y ese mismo trabajo que yo les conté de Dodd y de Stramer y colaboradores, había visto para hepatitis C, miren qué diferencia, ¿eh? En este año era de casi 1 en 2 millones el riesgo, pero 4 años después era 1 en 300.000. ¿Esto por qué? Bueno, acá utilizaron otras técnicas y utilizaron mucha mayor cantidad de donantes, ¿de acuerdo? Este dato es el más adecuado, el de 1 en 270.000. Y ellos vieron en casi 40 millones de unidades en ese trabajo que 139 de ellas eran RNA positivos, y de ellas el 33% tenía además otros marcadores. Y los donantes de primera vez, que sale un poquito clarito, era 3,3 veces mayor la posibilidad de estar en una ventana de HCV que en los donantes de repetición. Bueno, entonces, hasta ahora hablamos de HIV y de hepatitis C. Se comenzó mucho más tarde a estudiar el virus de hepatitis B por técnicas de biología molecular. ¿Por qué? Por todo lo que habíamos descrito. Porque era más relevante hacerlo por los otros virus, pero por supuesto también para este virus es conveniente, ¿sí? Ahora bien, teniendo en cuenta la alta sensibilidad del ensayo del antígeno de superficie y la baja concentración que hay de copias, o sea, de la baja carga viral para el virus de hepatitis B, la estrategia de pools, como ya dijimos varias veces, permitía detectar solamente un pequeño porcentaje de donantes en este periodo. Entonces, cuando comparamos la sensibilidad de las técnicas de NAT y de las de virus de hepatitis B, tenemos que, con las nuevas técnicas de HBs antígeno, se reducía el periodo de ventana con respecto a las anteriores entre 11 y 15 días, con este rendimiento. Para NAT en pool entre 9 y 11, ven que se está casi solapando, muy poquitita diferencia entre el NAT en pool y las nuevas técnicas de antígeno, pero cuando se hace NAT individual, sí, se lo reduce en forma más importante. Por eso, de ser posible, para virus de hepatitis B, sería ideal usar técnicas de biología molecular en forma individual. Como las plataformas ya están todas detección de los 3 virus juntos, HIV, B y C para banco de sangre, prácticamente es muy raro que se haga técnica de biología molecular individual para B. Pero les digo, en teoría sería lo deseable. Y resumiendo todo, tenemos lo establecido por Dodd ya hace bastante tiempo, en el año 2002, en otro clásico trabajo que por eso te los traigo, el riesgo residual para HIV sin hacer técnica de NAT lo establecieron en 1 en 1.000.000, con técnicas de NAT 1 en 1,5 millones, o sea que hay una mejora. Para hepatitis C de 1 en casi 2 millones sin NAT a 1 en 1.300.000 haciendo NAT. Para HTLV no se realiza NAT y en ese momento todavía no se realizaba para virus de hepatitis B. Me vuelvo a repetir todos estos números, yo se los traigo para que veamos la importancia de las técnicas. Obviamente no los tienen ni que saber ni que memorizar. Y a veces cuando dice, bueno, pero no es tanto entre 1 en 2 millones y 1 en 1.400.000, y lo es para la persona infectada, realmente significa una diferencia. Y que lo que nosotros bregamos siempre en el banco de sangre es en disminuir el riesgo. Y les cuento que esos son los datos que tienen Estados Unidos, los que pueden tener en Europa, que son un poco mejores, más que nada por la calidad de donantes, porque ellos tienen, todos sus donantes son voluntarios. Y lamentablemente en Latinoamérica, cada vez más, pero todavía tenemos una gran cantidad de donantes que vienen obligados, que se sienten, o sea, no es que están ellos obligados, pero se sienten para reponer sangre para sus familiares, se llaman donantes de reposición, se sienten presionados para donar y no son donantes tan seguros como los que hay en estos otros países, ¿de acuerdo? O sea, que estos datos que yo les traigo no son los datos, ya les voy a mostrar al final, que tenemos nosotros. Bien, entonces, como conclusión, después de realizar 3 años en ese momento en Estados Unidos, técnicas de biología molecular, ellos dicen que suponiendo que cada una de las más de 13 millones de unidades que se donan anualmente se convierten en componentes,
que se transfunden, acá está 1,5, se convierten en 3 componentes, pero no todos se transfunden. Entonces, la implementación, según sus cálculos de NATEN y Minipures, habían prevenido 5 casos de transmisión de HIV y 56 casos de hepatitis C por año. Perdón, son datos, por supuesto, se los traigo a nivel de ejemplo, pero bueno, hay 56 personas que por suerte no fueron contagiadas por hepatitis B, C y 5 por HIV en un año en ese país. Bueno, además, como ya habíamos discutido, todas las donaciones que son P24 positivas también son negativas para RNA, pero al revés no existe, o sea, no hay ninguna RNA que es negativa que haya sido positiva por P24, entonces ellos discontinuaron el tamizaje por P24. Pero les repito que, bueno, igual de todas maneras, ahora este marcador está incorporado en las técnicas de cuarta generación. Bueno, en cuanto a los métodos en los servicios de servicio, les puse, bueno, perdón, en los servicios de sangre, hay que tener en cuenta la extracción de ácidos nucleicos, que se realiza una lisis viral en la cual se van a remover las proteínas de la envoltura y de la cápside, luego una fase de purificación de los ácidos nucleicos por métodos bioquímicos, captura por sondas específicas o unión acílica, y por último, eliminación de impurezas y resuspensión de los ácidos nucleicos. En los métodos en banco de sangre vamos a tener primero una amplificación en la cual vamos a tener millones de copias con las secuencias target o blanco, y luego la detección, que puede ser por métodos colorimétricos, quimioluminiscentes o métodos fluorescentes. Para elegir el método de NAT, yo les soy sincera, en Argentina no podemos elegir porque tenemos solamente uno disponible, como les comenté, que es el autorizado por la FDA y por el organismo regulatorio en nuestro país, que se llama ANMAT, pero debemos de tener en cuenta, obviamente, la sensibilidad del método, su especificidad, que detecte la mayor cantidad de variantes o subtipos, sobre todo de los que están presentes en nuestros países, la reproducibilidad, la trazabilidad de los reactivos y los resultados, que incluya un software adecuado, un control interno para las técnicas de biología molecular, para estar seguros de que hubo una amplificación correcta. Siempre debe haber un control interno en cada tubo, y la posibilidad de contar con ensayos discriminatorios o confirmatorios, porque, como les dije, eran ensayos que son multiplex, entonces nos dice que es reactivo, pero a veces no hacia qué marcador. Y nosotros, obviamente, la unidad la vamos a descartar, pero para asesorar al donante y para que se lo pueda seguir, lo ideal es poder confirmarlo. En la actualidad prácticamente es frecuente ya que mismo en el software nos vaya discriminando, porque hay distintas marcaciones fluorescentes para cada uno de los ácidos nucleicos de cada uno de los virus, saber de qué virus se trata. Bueno, no me pasa la diapositiva. Ahora sí. Bueno, les voy a describir, que esto ustedes lo conocen, pero muy brevemente, cuáles son las técnicas utilizadas. Una de ellas es la PCR que fue desarrollada por Mulisi y Falona en el 87, les valió el Premio Nobel de Química en el año 93. Ustedes saben que el ácido nucleico se tiene que desnaturalizar a temperaturas muy altas, y en esa época la polimerasa se tenía que reemplazar en cada ciclo debido a las altas temperaturas, hasta que se descubrió la enzima polimerasa termoestable de una bacteria, la Thermus aquaticus, llamada TAC, que permitió realizar los famosos ciclos de amplificación utilizando termocicladores sin necesidad de ir agregando nueva enzima. Además, otra revolución en la biología molecular fue el descubrimiento de esta enzima, la transcriptasa reversa, que permite en los virus, retrovirus, la transcripción reversa para obtener a partir de RNA la copia de DNA o ADN. Entonces, en esta técnica de PCR consiste en varios pasos. Primero, el ADN se desnaturaliza en cadenas simples calentando a 94 grados. Se va a reducir la temperatura para permitir que se unan los llamados primers, que son oligonucleótidos sintéticos que son complementarios a la región de interés que nosotros queremos amplificar en esas cadenas simples. Luego la temperatura se eleva a una temperatura para que pueda trabajar la TAC polimerasa, y se obtienen las dos nuevas cadenas en ambos sentidos, y luego de unos 30 ciclos o más vamos a tener hasta 10 a la novena copias de esa zona de interés, en el caso de existir, por supuesto, que nosotros quisimos amplificar. Y acá tienen el gráfico, que primero se
aumenta la temperatura a 94 grados para desnaturalizar el ácido nucleico y obtener las dos cadenas. Luego se baja la temperatura para que se unan los primers, que se unen a las zonas complementarias que están bordeando a las zonas de interés. La temperatura se eleva a 72 grados, perdón, se baja a 72 grados para que se pueda trabajar la TAC polimerasa y haga la doble cadena. Y luego tenemos, luego de este ciclo, la doble cadena en la sustancia, la secuencia que queremos detectar. Y luego de 30 ciclos tenemos una gran cantidad de amplicones a detectar. Lo que en realidad se usa ahora en la actualidad, que es mucho más sensible, es la técnica de PCR en tiempo real o real time, que está basada en la PCR convencional, pero la cantidad de amplicones que se produce le estamos midiendo durante la reacción, como su nombre lo indica, en tiempo real, permitiendo la totalidad del ensayo también en un mismo tubo. El método más conocido de la PCR real time es el de Taqman PCR, en donde la medición se realiza con una sonda de oligonucleótidos que tiene una marcación fluorescente dual. ¿Qué significa esto? La sonda tiene un compuesto fluorescente que tiene diferente longitud de onda y excitación y la emisión de la misma en cada extremo de esa sonda, que se llaman reporter y quencher. La longitud de onda de excitación del quencher es similar a la de emisión del reporter. Entonces, cuando el reporter y el quencher se encuentran muy próximos, la energía emitida por el reporter va a ser absorbida por la del quencher. O sea que cuando quencher y reporter estén cerca, no vamos a poder ver la señal de fluorescencia. Entonces, esta sonda de marcación dual con reporter y el quencher tiene una temperatura de unión que es mayor a la de los primers. Entonces, en su momento, por ese termociclador, nosotros vamos a colocar la sonda que se va a unir a la zona de interés, y cuando la temperatura disminuye, luego de la desnaturalización de la sonda, vamos a unir esa secuencia target antes que los primers. Luego, durante la sección, la sonda agregamos los primers, la polimerasa va a hacer la copia y la sonda marcada se va a hidrolizar por la misma actividad de la polimerasa. Cuando se hidroliza la sonda, ese reporter y el quencher ya no van a estar juntos, y es ahí donde va a ocurrir el fenómeno denominado FRET, que va a permitir medir la luz emitida por el reporter. Ahora lo van a ver en el grafiquito, les va a quedar más sencillo. En cada ciclo de PCR la sonda se hidroliza, entonces va a ir aumentando la emisión fluorescente, y ese incremento en la emisión del reporter es lo que nosotros vamos a ir midiendo, y ahí vamos a detectar o no si hubo amplificación. Entonces, acá se van a separar las dos cadenas del ADN, luego la temperatura se baja, se lleva alrededor de 70 grados, donde se va a unir el quencher, la sonda con el quencher y el reporter, que como ven acá están muy cerquita uno de otro. Entonces, cuando la temperatura llega a los 60 grados, se pueden unir los primers, se agrega la TAC polimerasa que va a empezar a copiar, y cuando la TAC polimerasa va haciendo la segunda hebra, va a romper, va a hidrolizar la sonda donde están el reporter y el quencher, que van a quedar alejados, y entonces en ese momento el reporter va a emitir fluorescencia y nosotros la podemos medir. ¿De acuerdo? La diferencia entonces con la PCR convencional es esta sonda dual, que luego se va a romper por acción de la polimerasa, si es que hay, obviamente, una unión con el primer y una duplicación, y es ahí cuando nosotros medimos la fluorescencia y la medición en tiempo real. ¿De acuerdo? Bueno, y el otro método es la llamada TMA, o amplificación mediada por transcripción, que es un método que en este caso es isotérmico. Ya no es como la otra, que tenemos un termociclador, sino que trabaja todo a la misma temperatura, y las secuencias virales son capturadas del plasma por oligonucleótidos de captura. Y vamos a utilizar dos enzimas: la transcriptasa reversa que habíamos mencionado, que es la que pasa de RNA a DNA, ¿sí? Y una RNA polimerasa con agregado una secuencia denominada T7. Entonces,
En el primer momento se va a agregar un primer con la secuencia promotora de ARN que va a hidrolizar al ARN templeado y también va a ser cebador de la transcriptasa reversa. Luego el ARN se degrada por la RNasa y deja solo una cadena de ADN que se llama ADN-C, es el ADN copia, y luego otro primer hace la cadena complementaria de ese ADN y luego la RNA polimerasa va a generar muchas copias de ARN a partir de ese templado de ADN, ¿sí? O sea que estamos partiendo de un RNA que se va a transformar en DNA, luego un DNA doble cadena y luego la generación de ARN por la RN polimerasa. Entonces acá tenemos que primero, bueno, se separan las cadenas, tenemos la RNA polimerasa que se está uniendo con el factor T7. Esto va luego a utilizar por la transcriptasa reversa una cadena de DNA copia que va a incluir ese T7. Posteriormente se hace una doble cadena de ese DNA copia, que da una doble cadena de DNA, a partir del cual luego la polimerasa con T7 va a generar, uniéndose acá, copias de ARN que nosotros vamos a detectar. Bueno, les voy a traer algunos datos de NAT en el mundo y en otras regiones, sobre todo, bueno, también en los países en Latinoamérica. Este es un trabajo también de hace muchos años de Roth y colaboradores, en los cuales ellos recopilaron información de 33 países, juntando más de 30 millones de donaciones. Claro, casi todos los países eran europeos, en donde hacían técnicas de biología molecular, también algunos asiáticos, muy poquitos en América, Oceanía y solamente uno en África, que en realidad, justamente en estos países africanos, es donde más faltaría, ¿no es cierto?, la realización de estas técnicas, ya que la prevalencia de estos virus es muy, muy alta. Pero bueno, ese es el mundo que tenemos y tomen en cuenta los datos que les doy, que casi todos los países eran europeos, con gran cantidad de donantes voluntarios y prevalencias e incidencias muy bajas de estos virus, ¿sí? Pero bueno, igual los datos son muy interesantes. Ellos encontraron esos 30 millones de unidades, que les repito, estaban representados en forma no muy pareja, los distintos continentes, encontraron, para tener idea, gran cantidad de unidades con hepatitis B, también con hepatitis C y con HIV, que eran positivas por biología molecular, negativas por técnicas serológicas, o sea que estaban en periodo de ventana. Y representan, para tener un número más claro, porque hay menos utilizados para hepatitis B, recuerdan que había comenzado más tarde, y había países que no lo hacían, en general para HIV y sobre todo para hepatitis C, de los quienes más utilizaron, casi una unidad por millón detectaron positiva por técnicas de biología molecular y negativas por técnicas serológicas, un poquito más de 2 por millón para hepatitis C y 16 para hepatitis B. ¿Por qué? Porque este virus obviamente es mucho más prevalente, sobre todo en zonas asiáticas, que los otros virus. O sea, más que nada es para tener un pantallazo, bueno, estas unidades se hubiesen transfundido de no realizar NAT. ¿Es lo mismo la cantidad que han encontrado en África o en Latinoamérica que en Europa? No, seguro que no. Pero bueno, acá están representadas en forma total. Acá hay un trabajo similar hecho por Wendell y colaboradores, que lo presentó en un congreso de la ISBT, ya también hace varios años en Cancún, también en el 2012. Acá habíamos participado nosotros también en Argentina en este trabajo, y acá están la cantidad de unidades que se encontraron en América Latina. Miren el riesgo, se los traje por eso, el riesgo estimado de hepatitis C, 1 en 69.000. ¿Se acuerdan en Estados Unidos? 1 en 270.000. Para HIV, 1 en 124.000 promedio, ¿no? Con sus intervalos de confianza. Recuerda, en Estados Unidos casi 1 en 2 millones o 1 en 1,5 millones. Y para hepatitis B, 1 en 49.000. Bueno, acá en Estados Unidos, en los trabajos que les mostré, creo que no había había en uno, sí, que me parece que no. No les mostré ningún caso, pero evidentemente también es menor. O sea, ¿es lo mismo el país de que se trate? No.
¿De qué depende sobre todo? De la prevalencia de las infecciones que hay en la población de donantes, en la población general y en la población de donantes, y del tipo de donantes, ¿sí? Repito, donantes de repetición son los más seguros. En Argentina, nosotros hicimos también un trabajo publicado en la revista de la Asociación Argentina, con distintos centros de nuestro país que utilizan NAT. Yo les cuento que en Argentina no es obligatoria la detección de técnicas de biología molecular en bancos de sangre, sí lo es en una provincia. Es muy raro eso. En la provincia de Córdoba es obligatorio. Están totalmente centralizados. No en el resto del país. Lo que a mí me parece que es una gran pena porque no es la misma sangre, la calidad de sangre de una región del país que de otra. Entonces, yo creo que todo el mundo tiene derecho a recibir sangre de la mejor calidad y estamos bregando por hacer técnicas de biología molecular en todo el país. El problema es sobre todo logístico. Vieron que Argentina es muy grande, en zonas, por ejemplo, del sur, en la Patagonia, hay bancos de sangre que tienen 5 donantes por día. Realmente hacer técnicas de biología molecular con esa cantidad es imposible por el costo, porque no se da. Lo que tenemos que lograr es una gran centralización, pero bueno, es un poco de nuestra historia. No es obligatorio en todo el país, pero vamos a tratar de que lo sea. Pero acá juntamos muestras, información de donantes de distintas zonas de la Argentina y vemos que encontramos 8 casos de HIV en Ventana, 2 de hepatitis C y 5 de hepatitis B en más de 500.000 donantes, ¿sí? Como ven que es un número mucho más alto de los que encontraron en otros países. Y bueno, los lugares que no hacen biología molecular uno puede entender que están transmitiendo estas infecciones. Resumiendo, la cantidad de casos por millón que encontramos nosotros son 5,5 para HIV. Recuerdan que les mostré de ese promedio mundial era de menos de 1, era 0,9, 2,58 para hepatitis C y casi 10 casos para hepatitis B. Bueno, y ahora les quería comentar como corolario, que me queda todavía un poquito de tiempo. No sé si hasta ahora quieren, yo les pregunto si quieren algo o avanzamos, ya estamos casi terminando de todas maneras con la charla. Este es otro tema del cual yo a veces doy 2 o 3 clases de este tema y ahora se los voy a dar en 10 minutos, así que imaginen que hay muchísima información de esto. Quería hablarles sobre las infecciones emergentes. ¿Qué es una infección emergente, según lo define la Organización Mundial de la Salud? Es aquella infección cuya incidencia en humanos se ha incrementado dentro de las últimas 2 décadas o que se incrementaron en un futuro cercano. O sea, es una infección nueva. Imaginen el HIV en el año 1981, fue una infección emergente, era algo nuevo y desconocido, ¿sí? Y en el banco de sangre tenemos que tener mucho cuidado con estas infecciones. Cuando fue el HIV, en los bancos de sangre se minimizó su importancia, perdón, en la FDA, no sé si habrán visto, hay una película que se llama la banda siguió tocando, que es muy documental sobre el HIV. La FDA no quería hacer entrevistas a los donantes preguntándole factores de riesgo para no incomodarlos, no quería emplear métodos subrogantes, negaba la infección diciendo que era muy baja, pero sin embargo mucha gente en esos años en que ellos no quisieron utilizar pruebas subrogantes se infectaron con HIV por transfusión. Y es una mancha negra que ha tenido la FDA y que, bueno, por suerte ahora esto se ha revertido y los estudios son mucho mayores. Pero bueno, eso es una infección emergente. Ejemplo HIV, hoy podemos hablar obviamente, la que más nos va a venir a la cabeza es el COVID, ¿no es cierto? Eh, que hemos tenido una pandemia hace tan poco tiempo, aunque no es de importancia en banco de sangre, pero es una infección emergente, ¿de acuerdo? No es importante porque no se transmite por sangre, pero tuvo también su importancia. O sea, tenemos infecciones emergentes de todo tipo y muchas de ellas son de importancia en medicina transfusional. ¿Cuáles? Las que se van a transmitir por sangre, por supuesto. Dentro de ellas, las más relevantes han sido las causadas por arbovirus. Arbovirus son virus de varias familias de virus eh, que son transmitidos por artrópodos, de ahí su nombre, Arthropod-borne virus. Si son virus transmitidos por artrópodos, casi siempre mosquitos, aunque acá no tengo, aunque también puede ser por garrapatas, son virus ARN de cadena simple. Se los digo porque son virus que la polimerasa, la RNA polimerasa no corrige los errores y tienen gran cantidad de mutaciones. Bueno, ejemplo, no es un arbovirus, pero el coronavirus también es ARN cadena simple, ¿sí?
o sea que tienen mayor cantidad de mutaciones, entonces se adaptan a distintos vectores y pueden ser transmitidos por otros mosquitos de otras áreas, por ejemplo, tienen como característica los arbovirus que el 75% de las veces son asintomáticas, o sea, tanto el virus del oeste del Nilo, que comenzó en los Estados Unidos y luego se extendió a Canadá y otros países, como virus dengue, fiebre amarilla, chikungunya, Zika, el 75% de las veces ni las personas ni nadie se enteran que están infectados, pueden donar sangre en su etapa aguda, porque es una infección aguda con viremia, y causar transmisión de la infección, ¿de acuerdo? De ahí su importancia. Obviamente la persona que está sintomática, con fiebre, con decaimiento, con problemas de conjuntivitis o de rash cutáneo, toda la sintomatología que tienen los arbovirus, no va a donar sangre. Pero este 75% de las personas, cuando hay un brote, resultan de gran importancia. Como les dije, dan una infección aguda, por eso nosotros lo que tenemos que hacer es detectar viremia. Para estas infecciones solamente pueden hacerse por técnicas de biología molecular. Cuando surgió el virus del oeste del Nilo en los Estados Unidos, que no existía en nuestro continente hasta el año 1999, cuando se piensa que llegaron por larvas de mosquitos infectadas en aviones y comenzaron a contagiar y se diseminó muy rápidamente, también a través de las aves infectadas, etc., comenzaron a detectar técnicas de biología molecular la industria para virus de West Nile porque ya estaba avanzada para los virus tradicionales. Entonces, avanzaron muy rápidamente y ese es uno de los casos en los cuales conviene, de ser posible, la detección por vía individual. ¿Por qué? Porque la carga viral es muy baja. Bueno, también dengue, zika y chikungunya se transmiten por vía transfusional. De dengue hay casos documentados muy pocos, de chikungunya no se documentó ningún caso, y de Zika también hubo algunos casos documentados de transmisión por vía transfusional. Y les digo brevemente, como es una infección que causa síntomas neurológicos, da lugar muchas veces a niños que nacen con hidrocefalia, o son responsables de Guillain-Barré, o causan otras infecciones neurológicas, fue de importancia y también se testeó en un momento en los Estados Unidos. Ahora la incidencia ha bajado notablemente, casi nula, y por eso no se está testeando, pero ellos van monitoreando constantemente. En el sistema de sangre es muy bueno, lo que hay que hacer es monitorear eh, esas infecciones, porque si bien hay algunas que las vamos a hacer siempre, que son Chagas, HIV, hepatitis, etcétera, etcétera, sífilis, hay otras, las emergentes, que si no es necesario, no conviene tampoco hacerlas, porque estamos gastando recursos que no tiene sentido. Entonces hay que hacer un monitoreo. En conclusión, del virus de West Nile se detecta en los Estados Unidos desde el año 2000, empezaron ellos creo que en el año 2000, 2003, o sea, 2023 porque empezó en 1999 y hasta que empezó a testear fue en el 2002, 2003, de Zika en el año 2016, y primero se hacía individual, luego disminuyó mucho la incidencia, se comenzó a hacer en pools y ahora en la actualidad lo han discontinuado, siempre atentos porque seguro que va a volver a aparecer, son como las que aparecen. Y hay también otras infecciones aparte de los arbovirus, en los cuales muchos países realizan técnicas también de biología molecular para la detección en donantes de sangre. El virus de hepatitis E, hay también mucho para hablar, es de gran importancia, seguir su relevancia y transmisión por sangre afectando a personas con trasplantes, o sea, ustedes bien saben que el virus de la hepatitis E, así como el virus de la hepatitis A, tienen como vía principal de transmisión la vía fecal-oral. El virus de hepatitis E también es una zoonosis, pero se han detectado casos también de transmisión por transfusión, sobre todo en pacientes trasplantados, y hay países como Holanda, en la cual es obligatoria su detección por biología molecular. Esos países europeos donde hay mucho consumo de cerdo, también hay una prevalencia importante de hepatitis E en donantes. Y es también un virus que a veces no causa sintomatología, que es asintomático y que puede ser transmitido. Y también es de importancia Babesia, que es un parásito que es transmitido por garrapatas y que en Estados Unidos también se hace su detección por técnicas de biología molecular. Se las traigo como ejemplos, o sea, nosotros
primero también para hepatitis A, no lo puse acá, en Alemania, o sea, parvovirus en algunos países, o sea, hay muchos virus vamos a decir, patógenos emergentes que en muchos países utilizan técnicas de biología molecular para detección en donantes. Nosotros, en principio, tenemos que intentar, por lo menos, hacerlo para los virus tradicionales, hepatitis C, HIV y hepatitis B, y realmente también implementar estas técnicas también serían de mucha utilidad. Pero bueno, vamos un poco atrasados, pero yo sigo con la esperanza de que lo podamos implementar en todo nuestro país y en toda Latinoamérica. Hace poco en Paraguay, muy contentos, implementaron técnicas de biología molecular, y yo creo que de a poco se va a poder ir haciendo en todos lados. Mientras tanto, les vuelvo a repetir, sería de suma utilidad usar P24 y más aún antígeno de hepatitis C para disminuir la ventana, hasta poder contar con técnicas de biología molecular para todos los donantes. Y bueno, esto era lo que yo les quería contar. Espero que les haya resultado de interés y quedo a su disposición para todas las dudas y consultas. Muchas gracias por su atención. Doctora, voy a habilitar los micrófonos. Había una colega, la doctora Liliana Navarro, que le va a hacer una consulta. Buenas noches, doctora Jorgelina. Hola, buenas noches. Sí, en realidad yo entré un poco tarde a la conferencia y cuando vi la diapositiva en la que nos mostraba usted la disminución del periodo de ventana serológica, ese momento quise Sí, preguntar algo, pero bueno, es algo que ya nos respondió ahora al último en la exposición. Era referente a la disminución del periodo de ventana serológica eh, con el uso de los reactivos. Nos decía usted en esta diapositiva que con el ELISA de tercera generación, o más bien sí, utilizando un ELISA antígeno anticuerpo, se sí, disminuía mucho mejor el periodo de ventana serológica para hepatitis C. ¿No es cierto? Yo claro. en ese momento no entendí muy bien la diapo y le quería preguntar si se Sí, refería eh, a, a, a la hepatitis C antígeno anticuerpo en relación a las pruebas de biología molecular o si se refería en la diapositiva a los ELISAs de tercera y cuarta generación para hepatitis C. Entonces eso era lo que yo quería preguntar, pero bueno, ahora sí, ya lo tengo claro porque ah, lo lo voy a tenés escuchar claro. al último. Bueno, me alegro. Sí, 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 muchísimas porque el gracias. virus de hepatitis C, nosotros contamos con, para detección del antígeno, o bien ELISAs que detectan solo el antígeno, o pruebas combinadas, llamadas combos, o de Sí. cuarta generación, que detectan antígeno y anticuerpo. Y a veces hay equipos que disponen de técnicas de antígeno, otras que disponen de técnicas de combo para detección de antígeno y anticuerpo. En general uno puede creer que la que es de antígeno solo es más sensible, pero no siempre es así. Hay técnicas muy, muy sensibles que detectan antígeno y anticuerpo, y hay muy buenas técnicas combos y hay muy buenas técnicas que no se usa tanto ahora de antígeno solo. Pero esas técnicas reducen muchísimo la ventana. ¿Pero cuál es su desventaja? Primero, que el NAT la disminuye aún más. Porque a veces uno puede decir 1 o 2 días, pero bueno, son 1 o 2 días, en realidad un poquito más. Depende, hay trabajos que hablan de 4 días, hay trabajos que hablan de un poco más. Todo va a depender siempre, recuerden la variabilidad biológica, va a depender de qué técnica estoy usando, qué población estoy usando, o si estoy usando un panel, va a depender. Pero bueno, digamos que es muy poca la diferencia entre NAT y antígeno de C, pero las técnicas de NAT también nos permiten detectar HIV y hepatitis B. La otra es solamente para el antígeno de C. Y la de P24, el antígeno P24 para HIV, no disminuye tanto, ¿no es cierto? Igual unos días, sí, pero no sé si recuerdas esa diapositiva en la cual en esos 37 millones de unidades habían encontrado 12 por ácidos nucleicos, y de esas 12 solamente 2 por antígeno P24. O sea, ¿mejora el antígeno P24? Por supuesto, pero lo ideal es usar NAT. Pero repito, mientras tanto, usar antígeno. No sé si en Bolivia es obligatoria la utilización del antígeno de C en banco de No, sangre. no es obligatoria. Sí, la prueba. La reglamentación o la legislación vigente habla solamente de detección o uso de pruebas para hepatitis C. No especifica si es Claro, antígeno o anticuerpo, pero la mayoría de los bancos de sangre estamos trabajando con
un ELISA combo, antígeno Perfecto. anticuerpo para hepatitis C. Sí, Ujú, sí, sí, me así es. parece perfecto. Sí, en Argentina también antes era solo para C, luego agregó con antígeno. Pero cuando también empezamos a hacer NAT, bueno, era o antígeno o NAT. Obviamente no hacen falta las dos, Ah, ujú. Bueno, muchas gracias, doctora. al contrario. Doctor, hay una pregunta de la colega Arandia Pedraza. Dice, Sí, ¿cuántas muestras puede realizar una persona por medio de esta técnica de biología molecular para algunos de los virus que se detectan en banco de sangre? Ejemplo, dice, serología se trabaja en 96 muestras por placa para un virus. muchísimas, mira, porque se hacen pools de 6. Entonces hay un aparato puleador que las va puleando. Entonces, nosotros, por ejemplo, los aparatos están automatizados y hay bancos de sangre que nosotros, por ejemplo, nos dieron dos aparatos como para cuando tenemos muchas muestras o por si alguno se rompe. Entonces, en un promedio nosotros tenemos por mes alrededor de 3.000 muestras nuestras, otras 3.000 que nos traen. Se puede hacer tipo 10.000 muestras mensuales, hay lugares más grandes, o sea que realmente con los métodos actuales se puede hacer gran cantidad en distintas corridas, ¿no es cierto? Va a llevar un poco más de tiempo, pero simultáneamente los aparatos están diseñados de forma tal de que se pulea de a 6 y ahí tenemos, en una corrida podemos largar más de 100 muestras y después, ni bien se está amplificando, se vuelve a pulear otra tanda y se la pone un poquito después, obviamente va a demorar un poco en el tiempo, pero en una tarde de trabajo, por lo menos teniendo un solo aparato, 300 muestras se puede hacer fácilmente. Doctora, yo quería, bueno, primero que muy lindo para nosotros que trabajamos en laboratorios de banco de sangre, o espectacular escuchar una exposición o una explicación como la que usted nos da ahora. Gracias. Y es muy lindo que además y a ver, digamos, ¿no? Que en Argentina tienen, además del laboratorio de serología y de inmunohematología, el laboratorio de biología molecular. Ojalá en un futuro muy próximo nosotros también podamos estar en esas condiciones. Claro que sí. Y eh, bueno, y yo quería aprovechar de preguntarle, por ahí no está tan relacionado, digamos, ¿no? Al tema de hoy, perdón, No importa, no importa. pero bueno, dentro de lo que a nosotros nos preocupa bastante, como todos los bancos de sangre, la seguridad sanguínea, eh, además del diagnóstico de las hepatitis y de HIV, nuestro principal problema es la enfermedad de Chagas, ¿no? Entonces, yo quería preguntarle un poquito así, si usted nos podría explicar cuál es el algoritmo que ustedes utilizan y la interpretación para el tamizaje para Chagas en sus bancos de sangre. Ustedes probablemente el problema de Chagas no sea tan grande como el nuestro en Argentina, o tal vez sea solo en el norte de la Argentina, ¿no es cierto? Pero para nosotros en zonas como el departamento de Tarija, por ejemplo, es una preocupación muy grande, digamos, ¿no? Es un problema muy grande. Entonces yo quería aprovechar de preguntarle un poquito sobre eso, por favor, doctora. Buenas noches. Sí, no, el Chagas a mí es una enfermedad que a mí siempre me gusta mucho hablar de Chagas porque bueno, es una enfermedad muy nuestra, es una de las enfermedades olvidadas, ¿no? Según la salud, las neglected diseases, y realmente es muy importante. Sí, en su país, en Bolivia, sí hay zonas con una muy, muy alta prevalencia, en Argentina también, no solamente en el norte, prácticamente eh, desde el centro para arriba y por las migraciones de las poblaciones también en el sur, o sea, el Chagas debido a la migración de las poblaciones e incluso otros países es de importancia. Nosotros en Argentina usamos el par serológico, que no sé, no todo el mundo en Latinoamérica lo usa. O sea que tenemos la obligación de utilizar dos técnicas con diferente recurso antigénico. Y lo que establece la normativa es que una sea una ELISA con Chagas recombinante o quimioluminiscencia, que es Chagas recombinante, y otra Chagas lisado, porque permite detectar distinta cantidad de antígeno, distinta grado de antígenos, haciéndolo mucho más sensible. Y bueno, nuestro algoritmo es, si una o ambas técnicas son inicialmente reactivas, se repiten y si vuelven a dar,
la unidad se descarta y por supuesto lo que es muy importante en el banco de sangre para Chagas y todas las infecciones, no quedarnos con descartar la bolsa, sino se cita al donante, se lo asesora. Ustedes bien saben que ahora hay tratamiento para Chagas, si bien es muy efectivo en niños y a medida que uno avanza en la edad es más difícil, bueno, tiene que tener acceso a ese tratamiento en caso de ser posible, por las condiciones que lo va a determinar el médico, a ser asesorado, controlado, a estudiar si es una mujer a sus hijos, porque se pasa de madre a hijo, también de infección, etcétera, etcétera. Lo ideal, que yo te digo, porque por ejemplo en Argentina hay zonas con una muy alta prevalencia de Chagas, de hepatitis B y de HTLV, como es la zona de Jujuy y Salta. Y bueno, en Jujuy casi todos los donantes son voluntarios. Yo les diría que ustedes, para poder tener una buena, a todos, ¿no? A todos nos interesa una donación voluntaria, pero tener donantes repetitivos es la solución para evitar eh, un descarte tan grande de hemocomponentes, ¿no? Si es eso lo que me preguntabas, o sea, el algoritmo de estudio es ese, del par serológico. Y la estrategia sería tener la mayor cantidad de donantes de repetición, porque si no, el descarte de un material tan valioso es muy importante. Y bueno, por supuesto, para Chagas tenemos que pensar también en el control. Todas las madres deben ser, todas las madres, las mujeres embarazadas deben ser testeadas, porque ni bien nace el bebé, se puede tratar y se cura. Y realmente en la Argentina muchos bebés nacen, lamentablemente, con Chagas, sífilis, HIV, aunque es obligatorio el testeo en el embarazo. Pienso que en Bolivia también tiene que ser, seguramente. Y también el control vectorial, ¿no? De fumigación en las viviendas susceptibles, etcétera. O sea, es algo integral. Pero en el banco de sangre es eso, el tamizaje por par serológico y el asesoramiento al donante y tratar de tener donantes de repetición. Bueno, gracias, doctora. Mi Sí. consulta era la siguiente. ¿Qué técnica de biología molecular es la más recomendada para la detección del HTLV? Bueno, para HTLV en banco de sangre no hay técnicas de biología molecular. ¿Por qué? El HTLV, retrovirus, infecta la célula, se integra en el genoma celular y ustedes no lo van a ver libre en plasma, a diferencia del HIV, que lo van a tener tanto integrado como libre en plasma. Entonces, el HTLV es estrictamente intracelular, que se va a transmitir por plaquetas, por sangre entera y por glóbulos rojos, no así por plasma. Entonces, como en el banco de sangre nosotros estamos a partir del plasma, no se testea HTLV. Para técnicas de PCR, para HTLV se utilizan técnicas que detectan el provirus, o sea, el ácido nucleico integrado a la célula. ¿Sí? Y no se puede hacer eso en banco de sangre porque utilizan para ello células, ¿no? Y no plasma. No sé si con eso soy clara. Se hace PCR para HTLV, pero no en banco de sangre. Hacemos anticuerpos y se puede hacer por quimioluminiscencia o por ELISA, pero no hay técnicas de HTLV para hacer en banco de sangre de biología molecular. Sí en los laboratorios hacen detección proviral. Si te interesa mucho, yo conozco una doctora, bueno, estamos dando un curso de HTLV nosotros por la UPS, con la doctora Mirna Biglione, que ya se dedica en la Facultad de Medicina, en el centro de referencia, el ex centro de referencia de SIDA, de hacer técnicas de biología molecular para HTLV. Son complicadas, también las hacen en el Hospital Garrahan, no son técnicas sencillas de hacer en un laboratorio común. Se pueden hacer, pero si vos querés implementarlas, me lo pedís por mail, yo te puedo contactar con Mirna, que ella gustosamente te puede ayudar. Ok, doctora, muchas gracias. De nada. Hola. Referente a la parte económica entre las técnicas de biología molecular y los ELISA, si me puede dar un comentario sobre ello. Y sí, no, es mucho mayor. Es mucho mayor. La verdad que yo los precios, la verdad, lamentablemente en Argentina está aumentando todos los días, no te puedo decir, pero el costo es mayor. Lo que pasa que si un banco está centralizado y tiene gran cantidad de muestras, al hacer mayor cantidad de muestras, por supuesto, sea barata, y nosotros lo que hacemos, por ejemplo, en el Hemocentro es recibimos muestras
de otros lugares que son más pequeños y no lo pueden hacer, o sea que centralizamos la biología molecular, y eso puede abaratar los costos, porque además se utilizan muchos controles, y obviamente uno utiliza la misma cantidad de controles para 100 muestras que para 1000. Entonces, por lo menos habría que hacer unas 200 muestras diarias, digo yo, alrededor de eso, para que los laboratorios también te den como leasing los aparatos, porque son aparatos carísimos que ellos tampoco los van a dar por muy pocas muestras. Entonces, en cuanto a costo, yo te podría averiguar. Yo sé que en el laboratorio por mes gastamos, no sé, millones de pesos en biología molecular. Bueno, no sé si, a ver, para pasarlo a dólar, eh, ay, no sé, no te lo puedo decir, te lo puedo averiguar exactamente cuánto sale. También va a depender del costo. El laboratorio también le hace distinto costo a quien le compra reactivos para serología y biología molecular, para el que le compra más. Es variable, pero sí, es más cara que la serología convencional. De todas maneras, no puedes dejar de hacer la serología convencional, o sea que es un costo que hay que agregarles, hacer serología y biología molecular. Como discutimos en la clase, no se puede dejar de hacer serología. Así que el costo es importante, pero bueno, todo redunda en la seguridad transfusional, ¿no es cierto? Que es lo que nosotros, por lo que nosotros bregamos. Así que es más cara que las técnicas serológicas. De todas maneras, es un costo que hay que agregarle, ¿no? Si te interesa, yo puedo averiguar de cuánto nos cobran, preguntan en el Hemocentro, cuánto nos sale a nosotros. Lo tengo ahora en millones de pesos, tendría que hacer la cuenta, a ver. Pero también depende de la cantidad de determinaciones, ¿no? Espera que hago rapidito una cuenta para ver por, no sé, tipo 100 determinaciones diarias. Y aparte hay muchos tipos de dólar en Argentina, entonces vamos a hacerlo por el dólar. Y alrededor de $20.000. Gracias. Pero bueno, todo eso incluye controles, repeticiones. Nosotros eso lo amortizamos haciendo más muestras a otros servicios que también se les cobra. Entonces, cuanto mayor cantidad compras, más barato te sale. Y aparte, con lo que pagan por nuestras determinaciones, se le agrega un poquito más por el trabajo, ¿no? No solamente el costo de la determinación, y eso permite realizar más. No sé si te ayudé con eso, pero es caro, Buenas noches, es doctora. caro. Buenas noches, doctora. Gracias Buenas por la noches. ponencia. Quería hacerle una consulta referente que si allá también hacen las pruebas de tamizaje. ¿Cómo, cómo? Las pruebas de tamizaje. Sí. Ah, ya. Y bueno, ¿qué es lo que más se usa allá en las pruebas de tamizaje, en las pruebas rápidas? Pruebas rápidas, en realidad no están, yo llamo pruebas rápidas a las inmunocromatográficas. Lo que más se usa en banco de sangre es ELISA y quimioluminiscencia. En los bancos más grandes, casi todos con quimioluminiscencia, que se puede automatizar muchísimo más, permite mayor trazabilidad y son un poco más sensibles. Si no, ELISA. Y como yo pruebas rápidas llamo a las pruebas que son tipo con tiras o con cassettes inmunocromatográficas. Sí, Eso no exacto. usamos en el banco de sangre. ¿Cómo? Sí, exacto, esas pruebas. Son esas. Sí, esas no están aprobadas porque no puedes tener una trazabilidad, aparte que son un poco menos sensibles. Nosotros, no sé, con 100 muestras, yo no me imagino con 100 tiritas anotando cada una. Nosotros tenemos con el código de barras que se ponen los aparatos automatizados para permitir una mayor seguridad. Hay lugares, no sé si en Bolivia aceptan pruebas rápidas, cuando el banco es muy chico, la Organización Mundial de la Salud las acepta, pero tenés que tener mucho cuidado porque tenés que estar rotulando, ¿no es cierto? Cada una. Nosotros sí usamos las pruebas rápidas, por ejemplo, nos da algo reactivo cuando hacíamos ELISA, que había que hacer toda una placa de nuevo. En el momento se sacaba un poquito de muestra y se hacía una prueba rápida como para confirmar la trazabilidad. No sé si soy clara. Pero ahora es más fácil volverla a poner en el aparato de quimioluminiscencia, ¿no? Así que los que hacen ELISA, que tienen que largar en bloque las 96 muestras, como decía una compañera, o las que sean, después largar por una para repetir si lo quieren tener en el momento, no se justifica si usar una prueba rápida.
Pero nosotros ahora, desde hace muchos años que usamos quimiluminiscencia, directamente la ponemos de nuevo en el aparato, y a la media hora ya tenemos la repetición de la muestra, pero para repetición sí usábamos pruebas rápidas, y para trazabilidad, pero como tamizaje no las tenemos autorizadas en Argentina. Muy bien. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, sí. Doctora, una consultita. En el caso de las muestras que Sí. no salgan indeterminadas por quimioluminiscencia, ¿por qué otro método confirman ahí? ¿A qué llamas indeterminada? ¿Que son dudosas? Dudosa. Bueno, en general cuando una técnica tiene un valor, una muestra tiene un valor alto, uno tiende a pensar más que es un verdadero positivo, y si es bajo, que es un falso positivo, aunque no siempre es así, hay muestras que son bajitas. Nosotros, depende para qué marcador, ¿no es cierto? Para Chagas, si da positivo por una técnica y por otra no, se le puede hacer una tercera, ¿no es cierto? Para diagnosticar Chagas se usan 3 técnicas y de ellas que 2 sean positivas. Para las que hacemos biología molecular, si nosotros tenemos un reactivo para HIV, hepatitis C o hepatitis B, al hacer biología molecular, si la biología molecular también es positiva, ya la estamos confirmando, ¿no es cierto? Porque ya es positiva tanto por anticuerpos como por técnicas de biología molecular. A veces con la hepatitis C nosotros podemos tener un valor muy alto en la técnica serológica, la biología molecular ser negativa, pero porque la persona superó la infección, ¿sí? La persona se curó, a veces por tratamiento o a veces en forma, y no se sabe bien por qué pasa, pero en un 15-20% de los casos la infección se resuelve, entonces vamos a tener discordancia. Pero bueno, cuando hacemos para esas técnicas de biología molecular, por esas técnicas. Si no hacen biología molecular, lo que sea Western blot para HIV, para HTLV también, HTLV por Western blot, ¿y qué más? Para sífilis usamos siempre las que son reactivas por la técnica no treponémica, usamos técnica treponémica. Esas son las técnicas para confirmar. De todas maneras, el banco de sangre no tiene obligación de confirmar. Si lo hace mucho mejor, porque va a poder asesorar mucho mejor al donante y uno quiere saber. Pero nosotros, toda muestra que es reactiva o dudosa, a lo que vos llamás quizá indeterminado, repetidamente zona gris, dudosa o reactiva, la descartamos. Todo lo que podemos confirmar para asesorar mejor al donante lo hacemos. Pero hay bancos muy chicos en Argentina que, bueno, se limitan, les da reactivo y la descartan. No, llaman al donante, lo tienen que llamar, y siempre al donante hay que derivarlo a su médico de cabecera o al centro de referencia para que confirme esa infección, porque nosotros realmente no estamos diagnosticando en el banco de sangre, sino que estamos realizando tamizaje sobre una población sana. O sea, la diferencia entre un laboratorio, porque ustedes dicen, bueno, yo uso la misma técnica en el laboratorio que en el banco de sangre, pero en el laboratorio yo tengo mucho menos falsos positivos. ¿Por qué? Porque al laboratorio los derivan los médicos, generalmente a un paciente, suponiendo que tiene algún tipo de razón para mandarlo. Si ve que tiene las transaminasas altas, puede mandar por hepatitis, por ejemplo, si es una persona de riesgo para HIV, pero el donante de sangre va a tener mayor cantidad por el valor predictivo bajo que tienen las técnicas en donantes de población de bajo riesgo, va a ser mucho menor el porcentaje de personas reactivas, y hay más falsos positivos. Entonces, si lo podemos confirmar, muchísimo mejor. Si no, lo que se hace es decirle al donante, el médico le tiene que decir que no se preocupe, que vaya a su médico, que se ocupe, ¿no? Pero que muchas veces las técnicas, por ser tan sensibles en un lenguaje claro que ellos entiendan, tienen bajos reactivos y que lo tienen que confirmar. O sea, resumiendo, si se puede confirmar, es lo ideal. Y si no, informarle al donante y derivarlo para que lo haga. Nosotros haciendo biología molecular, todo lo que sea, si ya es positivo por core, antígeno de superficie y NAT, ya la persona es una hepatitis B, está confirmado, ¿sí? O para el HIV o para la hepatitis C. Hay casos de hepatitis C que el NAT no lo va a confirmar. Ahí hay que hacer un RIVA, por ejemplo. O sea, para cada técnica, sí, cada una se puede confirmar por métodos distintos y es lo ideal. Pero no sé, en Bolivia, en Argentina no hay obligación. Nosotros sentimos como la obligación moral de hacerlo porque la persona viene en forma altruista, pone el brazo, da su sangre, y nosotros, si le encontramos algo, queremos informarlo
lo mejor posible para que haga tratamiento, para que no contagie a su pareja, para que no vuelva a donar sangre, y en el caso de ser un falso positivo, no asustarlo tanto, ¿no es cierto? Pero bueno, cuando no se puede, siempre hay que igual derivarlo al médico. Sí, médico de cabecera o centro de referencia, ¿no? Sea cual sea nuestro resultado, aunque le confirmemos, porque como les dije, nosotros somos un centro de tamizaje, no de diagnóstico. No sé si fui clara, si estás de acuerdo o lo que quieras, si mi respuesta fue... Bueno, me encanta y que lo hayamos discutido, porque la verdad que me parece que siempre enriquece, todos aprendemos siempre, así que yo les agradezco mucho por toda la participación. Y veo también que se han quedado muchos, que siempre ya estaba, por lo menos acá es más tarde todavía, mucha gente ya más tarde se tiene que ir, y bueno, que se hayan quedado y me pone muy contenta porque siento que les ha sido de utilidad y sinceramente espero haber sido clara y, y que hayan aprendido. Yo siempre aprendo. Doctora, al parecer ya no hay más consultas. Al principio de la ponencia usted tenía el deseo de conocer Tarija y comentarle, doctora, que nosotros el 1 de diciembre aquí en Bolivia es Día del Bioquímico, Químico Farmacéutico, y el colegio siempre hace un congreso en noviembre, así que para nosotros sería un honor tenerla a ese congreso. Así conoce Tarija y tenemos nosotros el placer de tenerla de forma presencial Bueno, y poder ampliar más este tema que es tan importante y que nos vaya agendando para noviembre. noviembre. Bueno, ahora me voy a fijar porque yo doy cursos, cosas, pero bueno, bueno, muchísimas gracias. No, Ahora mismo me voy agradecerle, a fijar en la agenda porque yo trato de dar cursos todo el año, pero bueno, sí, por supuesto que vamos a poder combinar, ojalá que sí. yo Bueno, creo, muchísimas gracias. yo creo que sí, doctora, le va a encantar Tarija. Tarija es considerado el paraíso de Bolivia. Qué Doctora, lindo, qué lindo. A mí, la zona norte de Argentina me encanta, y seguro que es muy parecido Tarija a nuestro norte argentino, así que, bueno, muchas gracias. bueno, doctora, en nombre del Colegio de Bioquímica y Farmacia y en nombre de todos los colegas, agradecerle por haber compartido sus conocimientos de este tema tan importante y la verdad que es la primera vez que yo también escucho una ponencia sobre biología molecular en banco de sangre y la verdad que muchos colegas, como usted ha mencionado, se han quedado y si se quedan es porque la ponencia ha estado muy buena, con mucha expectativa y muchos conocimientos nuevos. Muchísimas gracias, Gracias. doctora. Hasta una No, próxima gracias a ustedes oportunidad. y gracias por los comentarios acá que estoy leyendo. Y sí, la verdad que a mí me alegra que se hayan quedado. Digo, bueno, entonces realmente les he sido de utilidad, que a mí lo que más me gusta, realmente me encanta la docencia. Yo ahora me jubilé, al banco me dedico más a la capacitación, aunque me encanta el laboratorio también. Me gusta mucho la docencia y poder, para mí, transmitir lo que siempre lo digo, en la Argentina, el correo me pide, está en la exposición, pero acá lo pongo. En Argentina, esperen que escribo mi correo, jlblecher, me pueden consultar cualquier tema, no solamente biología molecular, cualquier tema que yo pueda, ¿no? Y si es algo que yo no sé, que es de otra cosa de medicina transfusional, como temas que yo no domino, siempre conozco queridos colegas que las pueden ayudar. Gracias por lo que me ponen. No les contaba que en Argentina la educación es pública, la universidad es gratuita, y mis papás, que eran del interior, yo soy de Buenos Aires, de la gran ciudad que viví toda la vida, ahora me acabo de mudar acá un poquito más alejado para tener un poco más de tranquilidad, pero muy cerquita. Y mis papás eran de Entre Ríos, una provincia, y no terminaron la escuela primaria. Y mi mamá llegó a 3.er grado y mi papá a cuarto porque estaba en un pueblo, ya era mucho. Y sin embargo, yo gracias a la Argentina, al esfuerzo de mis papás, ¿no? Que trabajaron toda su vida, a la Argentina, que tiene una universidad gratuita, bueno, y a mí que me forcé estudiando porque me gusta, yo pude estudiar. Entonces a mí me encanta lo que yo pude aprender, transmitirlo a todos los demás, a todos los que pueda. Así que la docencia a mí me gusta mucho y para mí fue un gusto realmente estar con ustedes, que me hayan preguntado lo cariñosos que son, ya lo dije al principio. Yo conozco muchos bolivianos que viven acá y los que conozco a distancia, y son todos realmente gente encantadora. Así que yo les agradezco
muchísimo su atención y espero, no sé, que les haya sido útil. Y bueno, si con mi granito de arena conseguimos que de a poco, porque todo lleva mucho trabajo en Bolivia, se hagan cada vez mejores cosas para mejorar, no es solamente la biología molecular, ¿no? Como les dije, todo es importante. La donación voluntaria, las buenas prácticas, nosotros pegamos mucho por las pruebas de calidad y todo, tenemos que conseguir lo mejor para nuestros pacientes. Así que bueno, no me queda nada más que volver a agradecerles mucho.